Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar haciendo un repaso importante de las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas y hay algunas novedades verdaderamente interesantes. En primera instancia hay algunas noticias que no son buenas en el mundo River porque en definitiva se está complicando la contratación del centrodelantero. Ya de por sí, por lo menos para mí, River debería traer refuerzos en varios sectores del campo de juego, por lo menos 3 futbolistas nuevos, pero en principio la Secretaría Técnica únicamente manifiesta que River necesita una referencia de área, pero ni siquiera pudieron traer eso porque el futbolista que tenían pensado incorporar ya tiene cerrada su llegada a otro equipo. Después vamos a hablar de otra situación bastante negativa que se vive en relación al Diablito Echeverri, que es algo que verdaderamente en River preocupa. Vamos a hablar de otra de las joyas del Millonario que está siendo seguida de cerca por los equipos grandes de Europa, de un jugador que no es tenido en cuenta, que está muy cerca de cerrar su préstamo a otro elenco del fútbol argentino. Y después, en cuanto a lo positivo, si bien es cierto que no importa tanto lo que voy a decir en cuanto a lo futbolístico, dos noticias que hacen que River sea uno de los equipos más importantes del mundo. Primero, en algo que tiene que ver con los hinchas y después, en segundo, en algo que tiene que ver con las divisiones inferiores del club. Empecemos. Y siempre comienzo estos videos con noticias positivas, si bien es cierto que en este mercado de pases nunca una noticia puede ser 100% positiva hasta que se confirme, pero en esta ocasión hay que comenzar con una noticia negativa y tiene que ver con que las posibilidades de Rafael Borré de llegar a River en este mercado de pases pasaron de ser de un 60 o 70%, hablando específicamente del martes o miércoles, a ya prácticamente estar totalmente descartada la chance de que el colombiano regrese a River. El motivo por el cual no vuelve el Millonario es un tema netamente económico. River no puede ni siquiera acercarse a lo que le ofrece el Internacional de Porto Alegre, más allá de que las aspiraciones deportivas del Millonario, por lo menos en este 2024, son mucho mayores a la del equipo brasileño. Hay que tener en cuenta que Borré obviamente eligió el dinero teniendo en cuenta que River disputa Copa Libertadores, algo que el Inter de Porto Alegre no hace, y además hay que tener en cuenta que el equipo de Brasil viene de contratar a Lucas Alario también. Y en su plantilla cuenta, por ejemplo, con el ecuatoriano Ener Valencia, es decir, hay muchos delanteros centros con los que Borré tendrá que competir. En la plantilla del equipo de Núñez únicamente está Miguel Ángel Borja, está también, si podemos sumarlo, al joven Agustín Ruberto, pero con la salida de Salomón Rondón a finales del año pasado, claramente había quedado un hueco en la parte ofensiva del equipo que River planeaba, por lo menos hasta el miércoles de esta semana, ocupar con Rafael Borré. Sin embargo, esto está totalmente descartado. Ya hasta el propio Leonardo Poncio, uno de los secretarios deportivos de River, ha manifestado que quisieron hablar con el colombiano, pero lamentablemente no hubo caso. El dinero que le ofrecía al Inter de Porto Alegre era exactamente el mismo que ganaba en el Eintracht de Frankfurt de Alemania, y eso fue un impedimento verdaderamente importante, porque la realidad es que si River quería ponerle ese mismo contrato a Borré, eso iba básicamente a duplicar el contrato más alto que hoy por hoy tiene River en el plantel, y a lo mejor hubiera sentado un precedente un tanto peligroso. Por eso mismo hace un par de días hablé de que Borré debía elegir entre la gloria, porque sinceramente si volvía a River y tenía buenas actuaciones podía convertirse casi con seguridad en uno de los jugadores extranjeros más queridos de toda la historia de la institución, o si elegía el dinero, que fue finalmente lo que sucedió. Y si bien es algo que seguramente muchos hinchas no comparten, está claro que es algo totalmente respetable. Ahora no sabremos si Borré tendrá otra posibilidad de volver a ponerse la camiseta de River, pero por lo pronto lo que hay que tener en cuenta es que jugará en el fútbol brasileño. Quizás lo positivo termina siendo que River e Inter, como dije, no se van a enfrentar este año en competencias internacionales, salvo que el Millonario haga una pésima fase de grupos de la Copa Libertadores y termine decayendo en la Copa Sudamericana a partir de la segunda mitad de este 2023. Por lo pronto, y la dirigencia no debe dormirse, algo que está sucediendo básicamente en este mercado, ahora deberá ir en búsqueda de otro centro delantero de experiencia y de jerarquía para reforzar el plantel.
Y seguimos con las malas noticias porque que el Diablito Etcheverry no pueda estar en los primeros partidos de River en la Copa Liga Profesional va a ser algo verdaderamente malo, no por el hecho de que el equipo de Núñez dependa exclusivamente de Etcheverry. De hecho, si nos guiamos por lo que lo utilizó De Michelis el año pasado, la realidad es que solamente fue titular en un partido y tan solo jugó 60 minutos en ese encuentro. Ahora, teniendo en cuenta que, según el cuerpo técnico, iba a ser muy importante en este 2024, que Javier Mascherano, que es el entrenador de la Sub-23, lo haya convocado de último momento al preolímpico que se va a estar jugando en Venezuela entre el 20 de enero y el 11 de febrero, es algo que en River ha llamado muchísimo la atención y en general tanto la dirigencia como el cuerpo técnico están bastante disconformes con la situación. Es cierto que River podría negarse a ceder a Etcheverry, pero en principio esto no sucedería, destacando que ya cedieron a Pablo Solari y además se dieron a Sebastián Boselli a la selección uruguaya. Eso haría que River no cuente con 3 jugadores para el inicio de la competencia oficial, y son 3 futbolistas que habrían sido titulares en el último partido de River en el 2023 cuando enfrentó a Rosario Central por el Trofeo de Campeones, por lo que el millonario pierde a otra pieza clave y el hincha, claro está enojado, porque sinceramente ya después de todo lo que pasó con el Diablito Etcheverry y su transferencia en el Manchester City, lo mejor era que el futbolista se pusiera la camiseta de River cuanto antes y volviera a ganarse el cariño del simpatizante del millonario a través de goles y de buenos rendimientos, pero con el manto sagrado, no con la selección argentina sub-23. Y hay 2 puntos a tener en cuenta, uno positivo y uno negativo. En cuanto a lo positivo, que tiene que ver con que recordemos que River va a recibir en primera instancia alrededor de 15 millones de euros por Etcheverry y después el resto de los aproximados 10 millones van a ser por objetivos, y cada vez que el jugador juegue 8 partidos va a recibir River un dinero extra. Lo bueno es que esos 8 encuentros no los tiene que disputar sí o sí con la camiseta de River, es decir, si juega 3 o 4 partidos con el combinado sub-23 ya habrá sumado la mitad para ir cumpliendo de a poco esos objetivos. Lo negativo tiene que ver que como fue convocado a último momento, uno cree que Mascherano no lo va a utilizar en primera instancia. Tiene tan solo 18 años recién cumplidos y es un torneo sub-23. Podría haber convocado a otro futbolista, sabemos que el Diablito es uno de los grandes proyectos y el futuro de la selección argentina, pero me parece que no era el momento para citarlo. Y de todo lo malo que se hizo en su momento con el Diablito Etcheverry y la renovación de su contrato, que obviamente nunca llegó porque el futbolista ha terminado siendo transferido al Manchester City, lo bien que hizo River en renovarle rápidamente el vínculo a Agustín Ruberto, el jugador que finalizaba contrato con el millonario a finales de este 2024 y que lo prolongó por 3 temporadas más, hasta el 31 de diciembre del 2027. Y digo lo bien que hizo River porque ya hay medios ingleses que afirman que 2 de los equipos más importantes de la ciudad de Londres, que son 2 de los conjuntos que forman parte del clásico Big Six, estoy hablando del Chelsea y el Arsenal, tienen en la mira al juvenil de River, no para este mercado de pases, es cierto, en este receso no estarían incorporando jugadores del fútbol sudamericano, pero sí lo tienen en carpeta y de manera muy fija para el periodo de transferencias de mediados de este 2024. Ruberto ha mencionado en más de una oportunidad que su sueño es triunfar en River, pero obviamente teniendo en cuenta que Etcheverry también lo había dicho en muchas ocasiones, no se puede verdaderamente confiar al 100%. Está claro que ahora hay una cuestión contractual que avalaría un poco más los dichos de Ruberto en relación a los de Etcheverry, porque si bien es cierto que el delantero, si llega una oferta, podría analizarla tranquilamente e irse si es que River la acepta, ahora hay una cuestión en cuanto a lo contractual que hace que el millonario tenga total dependencia en cuanto a la posibilidad de venderlo, y uno por lo menos cree hoy por hoy que no lo transferiría a River a mitad de año en el medio de la Copa Libertadores y en el medio de todas las competencias oficiales que disputará en este año calendario. Ruberto es un futbolista que recién ha hecho algunos entrenamientos con el plantel de primera, estuvo en las últimas 2 semanas del 2023 luego de haber realizado un espectacular Mundial Sub-17 donde ganó la Bota de Oro convirtiendo 8 goles en 7 partidos y ahora está teniendo su primera pretemporada bajo el mando del cuerpo técnico de la primera división. Se espera que en este 2024 empiece a tener un recorrido más importante en la máxima categoría. Es cierto que seguramente empezará
hoy por hoy como segundo suplente. La realidad es que sería la primera alternativa de Borja, pero si River trae otro centroatacante, que es lo que han mencionado tanto Leo Ponzio como Enzo Francescoli, Roberto pasaría a ser el tercer número 9. En cuanto tenga la posibilidad saltará al campo de juego. Esperemos que los años que pueda jugar el atacante en el Millonario sean muchísimos más de lo esperado y que podamos verlo triunfar con el manto sagrado antes de tener una merecida transferencia hacia el fútbol europeo. Y uno de los jugadores que se irá de River y que está tratando de definir su futuro es Cristian Ferreira. El mediocampista ofensivo de último paso por Newell's Old Boys de Rosario será cedido a préstamo en principio a otro grande del fútbol local. Hay jugadores que prometían mucho en River e incluso teniendo la chance en primera no lograron asentarse. Cristian Ferreira es uno de esos casos emblemáticos. Debutó en 2018 y arrancó en 2019 como titular, haciendo inclusive el primer gol de River en aquella edición de la Copa Libertadores en el último minuto contra Alianza Lima en Perú. Sin embargo, perdió ya el terreno con Marcelo Gallardo, fue cedido a dos clubes, en primera instancia a Colón, donde de hecho fue campeón de la Copa Liga Profesional en el primer semestre del 2021, y posteriormente fue cedido a Newell's Old Boys, donde tuvo un nivel aceptable, pero como su opción de compra era de $2 millones por el 50% del pase, decidieron que regresara a River. Ahora, el tercer equipo argentino que lo pretende es San Lorenzo de Almagro. Desde la institución azulgrana señalan que el pase está verdaderamente muy avanzado y que se espera la confirmación de que se concrete a más tardar hoy día viernes 12 de enero. Ferreira llegaría a San Lorenzo con una opción de compra por el 100% del pase. Y si bien es verdad que River en principio no quiere seguir cediéndole jugadores a San Lorenzo sin cargo, porque ya sucedió en 2 ocasiones con Augusto Batalla, y cuando el Ciclón intentó hacer el préstamo por tercera vez, desde la dirigencia del Millonario se negaron a esto, motivo por el cual el arquero se fue a jugar al fútbol español. En esta oportunidad con Cristian Ferreira podrían llegar a ser una excepción, y se espera que hoy viernes termine absolutamente todo cerrado, porque la realidad es que River necesita que Ferreira juegue. Teniendo en cuenta que Augusto Batalla logró revalorizarse en el equipo dirigido hoy por hoy por Rubén Darío Insúa, espera River que con Ferreira pase exactamente lo mismo. La opción de compra rondaría los montos que mencioné recién, aunque en vez de ser por el 50% del pase sería por el 100%, es decir, San Lorenzo tendría que abonar entre 3 y 4 millones de dólares para quedarse con la totalidad de la ficha, y uno en principio piensa que esto solamente podría pasar si Ferreira tiene un rendimiento verdaderamente increíble en San Lorenzo, ya que de por sí el elenco azulgrana tiene problemas económicos por los cuales en su momento hasta no pudo pagar solamente $1 millón por el 80% de Augusto Batalla. Y cada vez falta menos para volver a ver a River, si bien es cierto que la competencia oficial arrancará dentro de poco más de 2 semanas, cuando el Millonario reciba a Argentinos Juniors en el Estadio Monumental el domingo 28 de enero por la fecha 1 de la zona A de la Copa Liga Profesional. Tan solo faltan 5 días para que el equipo de Michelis vuelva a jugar. En esta ocasión será el duelo amistoso, el primero de los 2 compromisos no oficiales que jugará River en la pretemporada, frente a Rayados de Monterrey el miércoles 17 de enero en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, en los Estados Unidos, más precisamente en el estadio Cotton Bowl. Y podemos ir deduciendo cuál sería la formación que pondría River en ese compromiso. Lo cierto es que el plantel millonario ya se encuentra en tierras estadounidenses, lo hace desde el 6 de enero y se entrena en el IMG Academy con un predio de instalaciones de primer nivel, y que hasta este momento la pretemporada viene siendo bastante auspiciosa, sobre todo para algunos futbolistas que necesitaban sí o sí ponerse a punto desde el lado físico, y también para los juveniles que están realizando su primera pretemporada con la máxima categoría del club. En cuanto al probable 11, y teniendo en cuenta que 3 días después del amistoso contra Rayados, River jugará otro encuentro frente al Pachuca de México, el equipo que pondría de Michelis en el primer amistoso sería el 11 que hoy por hoy pretende iniciar el año como titular. Después, en definitiva, puede llegar a haber muchos cambios, teniendo en cuenta que hay muchos partidos consecutivos. River juega el domingo contra Argentinos Juniors, entre semana juega contra Barracas y el siguiente fin de semana juega contra Vélez. En 7 días
día juega los primeros 3 partidos de la Copa Liga Profesional, motivo por el cual uno cree que el DT no va a poner el mismo 11 en los 3 primeros cotejos. Y esto, en cuanto a lo negativo, es que al haber muchos partidos seguidos, hace que los futbolistas que se encuentran con el preolímpico, que son Solari, Echeverri y Boselli, se pierdan más partidos de los esperados en el arranque de la competencia. Pero volviendo al 11 inicial, Franco Armani será el arquero. El lateral derecho, que es una posición que debe ser reforzada en este mercado, no me canso de repetirlo en cada uno de los videos. No estando Boselli, uno cree que comenzará Santiago Simón, y los otros 3 defensores serían los mismos que terminaron el año pasado: Paulo Díaz formando dupla con Ramiro Funes Mori y con Enzo Díaz como lateral por la izquierda. En la mitad de la cancha se encuentra la gran incógnita que no están ni Enzo Pérez ni De la Cruz, y ahí habría que poner a 2 futbolistas nuevos. Matías Craneviter y Rodrigo Aliendro serían los que empezarían el año como titulares. Ezequiel Barco seguramente sea titular. Facundo Colidio también estará desde el arranque, y hay que ocupar los lugares que, si tenemos en cuenta el partido por el Trofeo de Campeones ante el elenco rosarino, dejaron vacantes Solari y Echeverri. Uno de esos 2 lugares sería ocupado por Miguel Ángel Borja. Colidio retrocedería un tanto en el campo de juego, y el puesto de Echeverri podría ocuparlo ya sea Manuel Lanzini o Nacho Fernández. Y River fue el club más convocante de todo el planeta durante el 2023. Superó a otros equipos que suelen llevar muchísimos hinchas a su propio estadio, como lo son el Barcelona de España y el Borussia Dortmund de Alemania, pero lo del simpatizante del Millonario durante el año pasado fue verdaderamente espectacular. Los 84.567 espectadores promedio en cada encuentro, 48 partidos consecutivos con localidades agotadas sumado el 2022 y el 2023, hicieron que superara al Barcelona, que registró una asistencia media de 83.273 espectadores en el Camp Nou, al Borussia Dortmund, que hizo lo propio con 81.312 espectadores en el Signal Iduna Park, y al Bayern Múnich con 75.003 hinchas en el Allianz Arena. Otros grandes que suelen mover mucho público, como el Manchester United, el Real Madrid, el Liverpool, el Benfica y los grandes de Italia, el Milan y el Inter, entre tantos otros, también quedaron por debajo de este fenómeno que hoy por hoy se vive en Núñez. Uno que, además de generar mucho orgullo en la gran mayoría de los hinchas, en varios momentos fue destacado por los protagonistas hoy por hoy que tiene River. Martín de Michelix, el ex capitán del equipo Enzo Pérez, también hablaron de que en su momento necesitaban del apoyo del hincha para que el equipo saliera adelante. Este logro se sustenta en los 48 monumentales llenos consecutivos que acumula River desde 2022 y en la propia capacidad de un estadio que está entre los más grandes de todo el planeta y que ya es el de mayor capacidad de toda Sudamérica. Con los 84.567 fanáticos que entrarán cuando se terminen todas las obras, quedarán en el tercer lugar si se toman los estadios que pertenecen a clubes, ya que solo lo superarán el Camp Nou. Luego de las reformas albergará 105.000 hinchas, y el Santiago Bernabéu, que aumentó a fin de año su capacidad de 81.000 a 85.000 asientos. Ahora bien, ¿por qué River quedó por encima del Barça y el Madrid en el ranking de convocatoria? Además de que no llenaron la cancha en muchos de sus partidos, en varios tramos de la temporada jugaron con un aforo inferior al mencionado. Los catalanes hacen de local desde agosto en el Olímpico de Montjuïc, 55.926 espectadores totales, aunque son menos porque no usan la primera fila de la platea por un tema de visión, y los madridistas tuvieron su estadio con lonas en algunos sectores durante todo el año. Es cierto que River también en la primera mitad no estaba completo su estadio, teniendo en cuenta que la Belgrano Baja Inferior recién se estrenó a principios de junio en el duelo contra Fluminense. Sin embargo, la realidad es que aún así el 2023 de River podrá ser recordado por muchas cosas deportivas, algunas positivas y otras negativas, pero fundamentalmente por cómo llenaron los hinchas el Estadio Monumental. Y ahora vamos a hablar de otro ranking que destaca al Millonario. En esta oportunidad no está primero, pero sí se encuentra segundo en el puesto de todos los equipos sudamericanos, y además está en la posición número 14 si analizamos todos los conjuntos del planeta. El Observatorio del Fútbol del CIES elaboró un listado con los equipos que más dividendos cosecharon por futbolistas formados en su cantera, y el más grande está, como dije, en la posición número 14, además de que está segundo en el continente sudamericano.
con la reciente transferencia de Claudio Echeverri al Manchester City, que aún no se oficializó, pero teniendo en cuenta todos los objetivos rondaría los 25 millones de euros, River volvió a cerrar una transferencia récord que se suma a las últimas ventas en los últimos 2 años de Julián Álvarez al Manchester City, de Enzo Fernández al Benfica y también de Lucas Beltrán a la Fiorentina, y de esa forma se metió en el top 15 de los equipos con mayores traspasos de jugadores surgidos en su cantera a nivel mundial. El Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios Deportivos, el CIES, informó el ranking de las entidades que más dinero sacan por los futbolistas que han vendido entre el 2014 y el 2023, y el Millonario quedó 14º en todo el planeta, lo que lo convierte en el segundo sudamericano con mayores ingresos, solamente por detrás del Flamengo, que se encuentra en la posición 13ª. El primer lugar le ocupa el Benfica de Portugal, que por ejemplo adquirió y revendió a Enzo Fernández en 121 millones de euros al Chelsea. Si bien es cierto que no se tiene en cuenta eso para este ranking, teniendo en cuenta que Enzo no forma parte de la cantera del Benfica, aún así las Águilas, que se han destacado por ser una entidad vendedora, están en el primer lugar con 516 millones de euros en transferencias. Los lusos son seguidos por el Ajax de los Países Bajos, que acumulan un total de 376 millones, y el podio lo cierra el Olympique de Lyon con 370 millones. Si vamos a los equipos sudamericanos, Flamengo está en la posición número 13 con 228 millones y River aparece una posición más abajo con 223 millones de euros. Para encontrarnos con otro equipo argentino tenemos que irnos a la posición 50, donde ahí recién aparece Boca Juniors con 108 millones de euros, teniendo en cuenta los futbolistas surgidos en las divisiones inferiores transferidos en las últimas 10 temporadas. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, sinceramente lo de Borré era tan solo un espejismo y estaban totalmente apelando a que el futbolista eligiera el Millonario por un tema más que nada de corazón y no tanto por un tema económico, algo que finalmente no sucedió, y me parece que River debería dejar de pensar así, que ya no puede estar en la cabeza de los dirigentes el hecho de que un futbolista quiera venir y ponerse el manto sagrado por el simple hecho de haber jugado en el club. Si ya de por sí un pibe como Echeverri ha elegido irse al Manchester City antes de triunfar, no se puede pensar en que un jugador como Borré, que no hizo las divisiones inferiores en el Millonario, pueda pensar en River antes que en el tema económico, que obviamente el Inter está muchísimo mejor posicionado en ese sentido. Hay que reforzar la plantilla, creo que desde la dirigencia lo saben, pero tampoco muy bien saben los pasos a seguir. Están un poco perdidos. Esperemos que el primer amistoso que River juegue contra Rayados de Monterrey nos deje un poco más de certezas en cuanto a dónde parado está el equipo. Veremos si por lo menos sin los futbolistas que estarán en el preolímpico, River puede desarrollar un buen comienzo de 2024. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.